Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos de nuevo a Bebés en Marcha. Este es un Bebés en Marcha muy especial, un Bebés en Marcha tipo debate, que vamos a tener una hora para hablar de la seguridad vial infantil con grandes expertos, miuras de la seguridad. Pero antes de nada, antes de ponerlos en faena, quiero invitarles a las redes sociales, que nos comuniquen lo que sienten, lo que quieren. ¿A quién quieres que entrevistemos a alguien? Dínoslo. ¿Te ha pasado algo? ¿Tienes una anécdota con tu bebé? Para eso estamos, para escucharte, porque lo más importante de este programa es que tú estás ahí detrás. Y bueno, vamos a empezar el programa y quiero presentar aquí a mi derecha tenemos a Cristina Barroso, un rostro muy familiar del programa. Cristina. Hola, ¿qué tal? Cristina es consultora en sistemas de retención infantil, portavoz del modelo sueco de seguridad vial infantil y además una compañera estupenda que tengo aquí a mi derecha. Seguimos con Ana Urbieta. Hola, ¿qué tal? Ana Urbieta, ¿qué tal? Eres doctora en Ciencias Físicas de la Universidad Complutense. A tu lado tenemos a Francisco López Valdés. Muchas gracias. Nunca me habían llamado miura de la seguridad, Pues pero me ha encantado. Has tenido que llegar a mí. Hoy es lo que sois. Francisco, eres doctor en Ingeniería Mecánica y Aeroespacial, especializado en biomecánica por la Universidad de Virginia y profesor de mecánica de ICAI, la Universidad Pontífica de Comillas. Luego seguimos por el otro lado, que me voy a marear la realización, por favor, seguimos por aquí. Tenemos a Sergi Ferris. Hola, ¿qué tal? Sergi, eres ingeniero experto en homologaciones de sistemas de seguridad pasiva con una trayectoria de más de 10 años homologando todo tipo de sistemas, incluido las sillitas infantiles. Sí. Sergi, tienes un currículum bastante fuerte, ¿eh? Bueno, se hace lo que se puede. Y además eres antiguo delegado de España del GRSP Group de las Naciones Unidas. Bueno, ya nos explicarás qué es ese grupo para entendernos, porque aquí de tú a tú yo tampoco lo conozco. De acuerdo. Y a tu derecha tenemos con nosotros a Jesús Rodríguez. Jesús, eres guardia civil, además eres premio ciudadano Polefreno en seguridad vial infantil y bueno, tienes un blog maravilloso, una página web que es Seguridad Vial en Familia. Muchas gracias, Diana. Que yo creo que hemos aprendido y aprendemos todos de ti, de tus ayudas y además estás continuamente dando charlas y ofreciendo talleres y cursos para hacer llegar a los padres la información que necesitamos para tener a nuestros niños protegidos. Pero antes de nada vamos a dar paso a unos vídeos que nos van a explicar todo lo que vamos a debatir. Las personas, igual que los materiales, nos rompemos y del mismo modo que un material tiene un punto de fatiga, una persona tiene un límite de resistencia. Entonces, ¿qué tenemos que saber desde un punto de vista estricto de biomecánica? Pues en primer lugar, cómo actúa una fuerza y eso forma parte de la física que hay que analizar. En segundo lugar, hasta dónde llega la resistencia del ocupante cuando se ve sometido a esa fuerza. Entonces, con esas dos cosas recurrimos a un ingeniero y le pedimos que por favor diseñe un sistema que mantenga la acción de la fuerza por debajo del límite de resistencia del ocupante. Eso es biomecánica. Y a mí, llegados a este punto, siempre me gusta poner un ejemplo que es el del paracaídas. Si yo te pregunto a ti, y lo hago mucho esto, lo hago mucho, ¿qué es mejor, Diana, saltar con paracaídas o sin él? Con paracaídas, obviamente. Obviamente. ¿Y si el paracaídas va atado al cuello? Tengo retención del ocupante porque lo estoy sujetando, tengo absorción de energía por parte de la campana y de los elásticos, pero la desviación no la tengo porque la estoy desviando hacia una zona del cuerpo que no lo puede resistir. Necesito las tres. Entonces tendemos en España a pensar que con sujetar a un niño en el coche es suficiente. No, hay que sujetarle con eficacia, hay que ponerle en un sistema sujeto a biomecánica, que haya analizado sus características morfológicas y que mantenga a la física que va a actuar en el coche por debajo de su límite de resistencia. Los sistemas están sujetos a biomecánica, cinturón de seguridad de 3 puntos de anclaje y la silla orientada al sentido contrario de la marcha. Uno se pregunta ¿por qué o cuál es la clave entre Suecia y el resto del mundo? Pues yo creo que la clave está en el nivel de exigencia por parte de en este caso, de las autoridades. En el resto del mundo se habla de fallecidos y se pone el foco en el fallecido. En Suecia, sin embargo, se pone el foco en el lesionado. Su objetivo es la lesión cero. Es como pretender llevar una clase al sobresaliente. Pues habrá mucha gente sobresaliente y habrá gente que se quede en el notable o en el bien. Pero si aspiras al suficiente, es muy posible que la gente suspenda en un porcentaje. Y estamos hablando de vidas. Entonces, realmente, si alguien se pregunta por qué en Suecia sí, allí no es que tengan un clima distinto ni tengan un gen diferente al del resto de la humanidad, es que simplemente su nivel de exigencia es mucho más alto y aspiran a la lesión cero. Y esto que tú tienes aquí delante y que ha hecho historia, es el único sistema diseñado para o con el potencial de alcanzar la lesión cero. Bueno, y visto esta información que Cristina explica de manera tan clara, tan vehemente y tan seria, vamos a responder a una pregunta que tenemos todos los padres. ¿Tanta diferencia hay entre colocar a un bebé o a un niño en una silla a favor de la marcha o en una en contra de la marcha?
Sí. Ana. Ana, Sí. como físico Como físico, sí. y como madre, además. Y como madre que lleva a sus hijas a contramarcha, sí. Porque la diferencia está cuando uno tiene un impacto, lo importante es hacia dónde se está dirigiendo el coche y de dónde viene el impacto. Hacia dónde se está dirigiendo el coche quiere decir hacia dónde va a frenar y de dónde viene la deceleración y hacia dónde va a ir todo lo que haya dentro del coche. Y de dónde venga el impacto quiere decir de dónde se produce la energía y qué es lo que se va a deformar. Entonces, en esa conjunción de las dos situaciones, llevar al niño a contramarcha te asegura que las posibilidades de que el impacto y la deceleración que tú lleves sean las que menos riesgos van a sujetar a ese ocupante del vehículo. Entonces, para proteger al niño, ¿Sí? ¿qué tipo de silla has decidido llevar a tus hijos? A una silla contramarcha. Visto toda esta información, Sergi, quiero hablar contigo como experto en homologaciones y que en tu trabajo en reglamento has participado y has formado parte del reglamento 129, que los padres que nos están viendo ahora mismo dicen que es la normativa I6. Dicen que la normativa I6 está hecha porque los padres tenemos graves problemas, tendemos a no instalar bien, a no abrochar bien a los niños, que tenemos cierta torpeza, ¿no? O con la rapidez no lo ponemos bien. ¿Realmente este tipo de sillas es mejor para eso o no? A ver, hay un poco ¿Es tan de todo, frecuente ¿no? el error en los padres? El error es frecuente, pero el inicio del reglamento 129 se plantea en el 2008 y su razón de ser es una actualización técnica. ¿Por qué? Porque desde el año 97 empieza el proyecto Euro NCAP, que hace una mejora increíble de los coches, ¿no? Entonces, cuando se llega en el año 2007... donde tenemos coches muy actualizados, con airbags laterales, con airbags frontales, con limitadores de carga, con un montón de novedades que han hecho que la seguridad de los coches haya avanzado muchísimo, vemos que estamos trabajando con un reglamento diseñado en el año 80, donde todas estas actualizaciones que afectan realmente al niño y a la retención de los sistemas de retención no corresponden con ese tipo de reglamento. A partir de ahí se plantea una modificación del reglamento 44 en un inicio y después acaba siendo el reglamento 129, donde intenta actualizar todo este tipo de cosas, o sea, la bancada de homologaciones, nuevos dummies, nuevo impacto lateral, una serie de diferentes mejoras, cambio, por ejemplo, de las medidas del niño, en lugar de hablar de kilos, hablaremos de medidas del niño, o sea, de altura del niño. Con todas esas actualizaciones, dentro de esas actualizaciones, una de las cosas que se ve en el año 2007 que es mejorable es la instalación de los sistemas. Vemos que hay muchos casos de malos usos, alrededor del 70% de las sillas en el año 2007-2008 van mal instaladas. Con lo cual, el planteamiento del nuevo reglamento es vamos a fijar las sillas con el sistema que menos riesgo tiene. Y ese sistema es el ISOFIX con la pata de soporte. Pero es una de las facetas del desarrollo del nuevo reglamento, no la única. ¿Una silla entonces a contramarcha tiene mayor margen de error y por tanto más riesgo de lesión? No por estar a contramarcha. Si tenemos una silla a contramarcha con ISOFIX y pata de apoyo, por ejemplo, que es la misma instalación exactamente que la que podría tener una silla a favor de la marcha, no hay más riesgo. Tenemos que entender que los mal usos, lo que se llama misuse, el mal uso de una silla, se divide en dos partes. Por un lado, el mal uso de la instalación de la silla, que acaba representando sobre el 25% de los casos, y el mal uso a la hora de instalar al niño, y eso acaba representando el 45% de los casos, y eso implica que no fijamos correctamente el arnés. Entonces, con esta información, Cristina... Claro, aquí la cuestión es, con independencia de la situación real o de la diferencia que hay, yo creo que la cuestión es, en lugar de fijarnos en el mal uso, vamos a fijarnos en el uso correcto, en el exquisito. ¿Qué capacidad tiene una silla a contramarcha para proteger a un niño en un escenario de exquisita instalación? ¿Y qué capacidad tiene una silla a favor de la marcha para proteger a un niño en una exquisita instalación? ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Centrándonos en la exquisitez. ¿Por qué? Porque la correcta instalación de una silla es única, pero la imaginación de los padres es infinita. ¿Vale? Entonces, entrar en ese tipo de debates es bastante complicado. Yo tengo un estudio y lo tengo aquí conmigo,
que se realizó en Suecia, que se presentó en IRCOVI del año 2013, no sé si estabas tú presente allí, pero donde se hablaba de 6 décadas de sillas a contramarcha en Suecia. Se centraron únicamente en los datos que oscilaban desde el año 1992 hasta el año 2011, y los niños que fallecieron en sillas a contramarcha eran 15, de los cuales, salvo uno en el que la silla iba mal instalada y salió volando porque no iba correctamente instalada, el resto fueron por causas ajenas al sistema, es decir, incendio, aplastamiento, intrusión. Sin embargo, en ese estudio también se hablaba del misuse del que hablábamos aquí y te detectaba un 44%, es decir, a lo mejor en España estamos en un 70% y en Suecia, con una cultura de seguridad mucho más larga, han conseguido reducir eso al 44%, pero a pesar de que de cada 10 sillas 4 van mal instaladas, las estadísticas de accidentología achacables al propio sistema son fabulosas, en el sentido de que si hay un incendio te da igual la posición de la silla, si te aplasta da igual la posición de la silla, ¿no? Entonces, eso trasladado a los sistemas a favor de la marcha, ¿qué diferencia presenta? Es decir, ¿se puede culpar tanto al padre de hacerlo mal? Esa es la pregunta. Yo también como madre digo, ¿será culpa nuestra? ¿Se puede culpar tanto al padre de hacerlo mal todo el rato? ¿O un padre que lo ha hecho todo exquisitamente no tiene realmente las garantías de que un niño a favor de la marcha vaya a salir ileso, que es lo que él quiere cuando compra la silla? Francisco, por ejemplo, te miro a ti, te pongo en un compromiso. Como experto en biomecánica, ¿no? Vamos a hablar con Francisco. Me salgo un poquito de la biomecánica, pero en seguridad vial la tradición sueca, pero también la tradición norteamericana siempre huye del acusar al ocupante, ¿no? De acusar al usuario. O sea, no dejamos de estar utilizando en máquinas que no deberían de causarnos daño, ¿no? O sea, que si el diseño es malo habrá que hacer un diseño mejor y no decir que el papá tiene la culpa. Volviendo al tema de contramarcha y a favor de la marcha, yo creo que un ejemplo muy claro es el de los pilotos de Fórmula 1, ¿no? Como van los pilotos de Fórmula 1, van perfectamente restringidos con su arnés, dentro de su habitáculo muy reducido, pero además lleva un sistema que es el HANS, ¿no? Que hace que todo su cuerpo se mueva de forma uniforme, de forma homogénea, es decir, que no se vaya la cabeza por un lado y el cuerpo por otro, ¿no? Ese tipo de protección es el que tendrías en un sistema contramarcha, en un impacto frontal, en el que toda la pelvis, la espalda y la cabeza trabajan en la misma dirección, ¿no? En el sistema a favor de la marcha sería distinto. Entonces, si tengo que elegir entre una cosa y otra, elegiría siempre marcha. No solo para un niño, sino para cualquiera de nosotros. A mí se me ha venido la imagen de Fernando Alonso. El cuello de Fernando Alonso está muy desarrollado, es grande, está muy musculado, y ves el cuello de un bebé o de un niño hasta 4 o 5 años completamente frágil. Que no tiene. Busca el cuello. Es que no hay. Tú le pones una cadenita de estas de que se les ponía antes y está unida la cabeza a los hombros, o sea, es que no hay, ¿no? Entonces, bueno, pues yo insisto, con una silla perfectamente instalada a favor de la marcha y una silla perfectamente instalada en contramarcha, ¿tenemos la capacidad de reducir el riesgo al mismo nivel a favor de la marcha que a contramarcha? Yo digo que no. No, estoy totalmente de acuerdo que no. Jesús, estás con nosotros. Jesús, como experto también en seguridad vial, y bueno, en tu blog siempre recomiendas y explicas a los padres con un lenguaje coloquial que entendemos todos por qué es tan importante llevar al niño en contramarcha, pero además das unas charlas. ¿Cómo te encuentras esas charlas? ¿Cómo están los padres de receptivos? Porque a veces cuesta mucho llegar al hombre, ¿no? Me parece más complicado llegar a él que a las mujeres o las madres. Y te lo digo a ti como padre, que es el que estás aquí, porque yo me he visto en la tesitura. Enseguida una madre le da la explicación y a lo mejor no sabe de física, pero cualquier cosa que sea proteger a su bebé, enseguida se da cuenta. Los hombres tardan un poquito más. ¿Cómo están esos hombres en las charlas? No, mira, el nivel de aceptación de la medida de ir a contramarcha en más charlas, pues es bastante alto. En el sentido de que han ido familias a la charla, que a lo mejor el niño, pues al cumplir los 9 kilos, 10 meses, 12, la ley, desgraciadamente, nos permite en España ponerlo ya a favor de la marcha. Y una vez que han ido estas familias a las charlas, han visto estos vídeos donde explicamos la mecánica en caso de accidente, de cómo se va a comportar el cuerpo del niño, al día siguiente me han llamado. Oye, Jesús, queremos poner al niño a contramarcha, después de lo visto ayer. Ahora mi marido, ahora el padre del niño sí lo ha visto claro. Normalmente los papás
nos Sois muy cuesta cabezotas. un poquito más. Voy a hacer un llamamiento, un segundito, por favor. Queridos papás, escuchen a sus mujeres o a sus parejas, o escúchenos a nosotros y no sean tan cabezotas, por favor, que aunque sean maravillosos conductores, nadie está exento de un accidente, nadie está exento, y yo sé que tú quieres a tu bebé más que nadie, pero demuéstralo en este caso escuchándonos un poquito, ¿verdad? Que cuesta mucho, mucho. Yo tengo varios padres que conozco que son ahí duro, no hay manera de hacerles entender. En ese sentido que has dicho, muchos me dicen, mira, yo llevo conduciendo X años y hasta el día de hoy no he tenido nunca un accidente, pero es que la circulación vial no depende de ti. Tú manejas tu coche. Este espacio dentro de la seguridad vial es ínfimo. El que se salta un stop porque va borracho, tú ya no lo controlas. El que viene detrás haciendo uso del móvil y tú has parado en el semáforo y te golpea, no lo controlas. El que viene de frente borracho no lo controlas. Entonces, dentro de mi coche la mayor seguridad posible. Los niños a contramarcha. Lo tenemos claro aquí, los expertos que tenemos hoy lo dicen, los datos científicos lo dicen, los datos estadísticos lo dicen. Viajar a contramarcha salva vidas. Y en ese sentido, las charlas que damos, incidimos en el uso de contramarcha. El otro día di una charla en Avilés para el personal médico del hospital y para mí fue un orgullo que me vinieran pediatras a darme las gracias, porque había algunos que se echaban las manos a la cabeza porque ellos dicen, mira, me pregunta la familia, ¿qué silla? Vete al comercio tal, que si está homologada y la vende tal comercio, es buena. No, ya antes he hablado, homologado significa que se puede vender. No significa que sea seguro. En ese sentido, Sergi, sí. Yo voy a hacerte la pregunta. ¿Homologado quiere decir seguro? No, homologado quiere decir legal, no seguro. Entonces yo como madre quiero para mi hijo una silla que sea segura. Me da igual que sea, quiero que sea legal obviamente, pero Te voy a poner prefiero un segura. ejemplo, si me permites. Todos conocemos el proyecto Euro NCAP. Dentro del proyecto Euro NCAP hay vehículos con 0 estrellas y hay vehículos con 5 estrellas. Todos los vehículos del proyecto Euro NCAP cumplen los requisitos legales, todos cumplen con aquello que marca la Administración y en cambio tenemos diferentes niveles de seguridad, de muy bueno a muy malo, ¿no? Pues en las sillas pasa algo parecido. Hay fabricantes que se ciñen a los mínimos requerimientos marcados por el reglamento y por lo tanto sus productos son justos a nivel de seguridad, y hay otros fabricantes que tienen altos grados de seguridad y su objetivo no es cumplir la normativa, sino cumplir otro tipo de ensayos de consumidores, ensayos de plus test, y por lo tanto su grado de calidad y de capacidad de proteger a los niños de esos productos no tienen absolutamente nada que ver. Porque claro, estamos hablando de sistemas de retención infantil, es decir, unas sillas retienen al niño, pero no quiere decir que les vayan a proteger. Hay Cristina. Por favor. Por favor, Sergi, que yo tengo toda la vida para hablar de todo esto. Corazón, habla tú. Lo que establece la norma son unos mínimos requerimientos, con lo cual hay un mínimo nivel de seguridad. También creo que Cristina ha hablado en programas anteriores de que la seguridad también es una percepción. De que en tanto en cuanto percibimos un mayor riesgo, ponemos en marcha mayores medidas de seguridad. Eso es lo que defiende Suecia y creo que es bastante razonable. En la medida en la que nosotros conseguimos hacer entender a la población el riesgo al que se enfrenta el niño, conseguimos hacerles más eficaces. Al final, el mejor seguro de vida de un niño es un padre bien informado. Eso es lo que yo defiendo siempre, ¿vale? Entonces, nuestro objetivo, el de las personas que nos dedicamos a informar sobre seguridad, como Jesús, como Sergi desde su espacio, como Fran desde el suyo, incluso como Ana desde la universidad, porque cada uno desde su área, al final lo que defendemos es la seguridad, nuestro objetivo tiene que ser que la gente nos entienda. Entonces yo tengo una manera de explicarlo, ellos tienen la suya, pero es verdad que si un padre no ve un riesgo, no tiene por qué adoptar una medida de seguridad. Y a día de hoy hay muchos padres que consideran que es muy seguro y muy aceptable que su niño vaya en una silla a favor de la marcha con un arnés. Y yo, el otro día, en una conversación sobre este tema, decía, vamos a ver, aquí hay una presunción, es decir, yo, llevándomelo al extremo contrario, con respecto a un fabricante de armas, yo creo que su objetivo es matar gente. ¿Creéis que el objetivo de un fabricante de armas es matar gente? Yo sí. No, yo no. Mi opinión sí. Yo creo que el objetivo de un fabricante de armas es que le compren las armas. Entonces, si los padres
miramos una silla y pensamos que el objetivo del fabricante que ha hecho esa silla es salvar la vida de nuestro hijo, nos estamos equivocando porque posiblemente el fabricante lo que pretende es vender su silla. Entonces el mercado establece unas normas, un fair play para todos, tirando a bajito, más bien justito, ¿vale? Entonces una normativa siempre va a estar ahí. Y una normativa de sillas va a estar ahí abajo y una normativa de coches va a estar ahí abajo. Lo que pasa es que con los adultos tenemos un Euro NCAP que ha puesto en valor sistemas de seguridad pasiva a mayores y que ha conseguido que el consumidor vaya al concesionario y diga, sí, pero a mí me lo pones con todos los airbags, con todo tal, porque ha conseguido que el consumidor aumente su percepción del riesgo. Y el objetivo que tendríamos que tener con respecto a las sillas es exactamente el mismo. Genial que estén homologadas, pero a mí dame una que me proteja. En la que el niño ni se despeine. Ni se despeine. ¿Existe eso? Sí. Y esa contramarcha, para los que me escuchan, para 1, 2, 3, 4, 34 y 84 años, ¿vale? También en la redacción tenemos ese debate. También a contramarcha el mayor tiempo posible. ¿No le caben las piernas? Sí, sí le caben. Luego hablamos. Claro que le caben. Hablabas de la percepción del riesgo y, bueno, Jesús, como experto, además como guardia civil, que ha visto, desgraciadamente, accidentes continuamente, has hablado, por ejemplo, del el impacto trasero. Por alcance. Por alcance. La típica pregunta. Ana, explícanos, porque yo cuando voy, ya he logrado convencer un poquito a una madre, un padre, dice, ya, ¿y si me dan por alcance? ¿Qué pasa? ¿Es lo mismo? ¿Es igual de seguro? ¿Qué sucede? No, Desde no la es lo, física, por favor. No es lo mismo un impacto por alcance en una silla a contramarcha que un impacto frontal en una silla a favor de la marcha. Como he dicho antes, lo importante es hacia dónde se mueve el vehículo y de dónde viene el impacto. Entonces, cuando a ti te dan el típico impacto por alcance es que estás frenando en una retención, estás frenando en un semáforo, estás parado en cualquier sitio y viene alguien despistado que no se da cuenta y frena y te pega un golpe por detrás. Claro, tú estás parado. Luego, si en una silla a favor de la marcha, si te dan por detrás, bueno, pues te empujan. En una silla a contramarcha, pues lo mismo. ¿Qué pasa? Que la percepción que tú tienes por bueno, la ley de la inercia de Newton y estas cosas es que la cabeza sale hacia adelante, pero no es cierto. La cabeza simplemente se queda atrás, que es una cosa muy diferente. Entonces, te dan por detrás, el niño que va a contramarcha mueve todo su cuerpo hacia atrás, la cabeza se queda un poco retenida, pero enseguida vuelve para atrás porque no se despega. De posiblemente ni despeinarse. Ni despeinarse, efectivamente. ¿Vale? Entonces, no importa. A mí me está viniendo la imagen de los coches de choque. Exactamente, cuando un coche de choque te da detrás, haces lo mismo. Te vas para adelante. Yo me voy hacia adelante, igual. Lo que pasa es que esto es un tema que sí me gustaría que ella aclarara, ¿Sí? Porque la gente, desde su mente, cuando le hablas de este tipo de cosas, se imagina que los coches son 2 bolas de billar. No. ¿Son 2 bolas de billar, Ana? No, claro, ¿No, verdad? No son 2 bolas de billar. Los coches además se deforman. Son de plastilina. Y cuanto más se deforman, de hecho los coches modernos se hacen para que se deforme mucho su carrocería y el habitáculo permanezca lo más intacto posible, porque así la energía del impacto se disipa en esa deformación. Los coches antiguos, todos recordamos esos coches que tenían esa carrocería tan dura, que te pegaban un golpe y entonces toda la energía iba a la carrocería, al habitáculo y todo acababa hecho polvo. Pero no, los coches son plastilina, o algo moldeable que intenta disipar la energía de forma que vaya a sitios donde no están las personas, que es lo importante en un coche. Muchas gracias, Ana. Francisco, usted está especializado en investigación del comportamiento de los niños con respecto a los dummies, que hemos hablado. Vamos a explicar lo que es un dummy. Un dummy es el muñequito o el maniquí que se utiliza en las pruebas de impacto para simular el cuerpo de una persona, ya sea de un bebé, de un niño o de un adulto. Estos dummies se utilizan para homologar las sillas. Los dummies que se utilizan para simular las lesiones de los niños, ¿reproducen fielmente al niño? No, pero un dummy no tiene lesiones. Un dummy claro, ¿cómo podemos saber? Un dummy está hecho para poder ser usado tantas veces como sea posible en estos choques de homologación de sillas, ¿no? Y ojalá que no se rompieran nunca, porque además son unos instrumentos muy caros. Los dummies miden valores de parámetros físicos, ya sean aceleraciones, ya sean fuerzas, ya sea rotación. Y lo que pretendemos es encontrar cómo esos valores se relacionan con la probabilidad de tener una lesión, pues un traumatismo craneoencefálico, una lesión en el tórax, la que sea.
Y ahí es donde está la parte difícil de la ecuación y la parte que a día de hoy todavía no conocemos. Los dummies de adultos están más avanzados, son más biofieles, se parecen más al adulto y hay unos valores de referencia para saber si en función de esa aceleración voy a tener o no una lesión. En el caso de los niños no lo conocemos. Lo que hemos hecho es usar unas relaciones matemáticas curiosas, no voy a entrar en... para escalar. Es decir, bueno, pues si Jesús, que está ahí en plena forma, ¿no? Pues si él aguanta 3.000 newtons de fuerza en el cuello, pues un niño que es más pequeño, 1.850. No es así, ¿no? Pero unas relaciones matemáticas que no son correctas, que nos permiten obtener esos valores para los niños. Pero no sabemos. ¿Y en qué se basan entonces esos límites impuestos por la normativa? Porque no están basados en los niños reales, según estoy entendiendo. Efectivamente, efectivamente, no están basados en niños reales. La historia es una historia muy interesante de conveniencia y practicidad. ¿Conveniencia de quién? Conveniencia, ¿O para quién? Conveniencia de que había que desarrollar una normativa precisamente para poder homologar y vender productos. Había unas restricciones técnicas que eran unos dummies muy... espartanos, muy básicos inicialmente y unos instrumentos de medida, estamos hablando de los años 70, que eran también muy básicos y entonces podíamos medir aceleraciones. Y además a una frecuencia muy determinada y lo que fuera. Y se establecieron con esos medios técnicos de la época. Cuando Sergi hablaba de los dummies P y los dummies Q, que es cierto que los dummies Q suponen una evolución respecto de los P. Vamos a explicar un segundito, Sergi, por favor, los dummies Q y los dummies P. Los dummies P son con los que se homologan las sillas R4404 y los Q son con los que se homologan la UN-129. Cristina, muy bien traducido. O sea, los Q son más nuevos que los P, se introducen en la modificación de la norma con la ambición de poder prevenir más lesiones y, sin embargo, los límites biomecánicos que se usan en los Q proceden de los mismos estudios de hace 40 años que se usaron en los P. Entonces, un padre, yo me pongo en la piel del padre, cuando va a comprar una silla para su bebé recién nacido, ¿qué tiene que buscar? Que sea contramarcha. Y ya está. No, pero aunque sea contramarcha, luego tiene que saber, ¿quiere normativa I6 o normativa R44? Vamos a ver. La contramarcha es la matrícula de honor y la normativa es el 4 o el 4,5 en la R44 y el 5 en la UN-129. Al que tiene matrícula de honor, ¿qué más le da lo que ocurra aquí abajo? Eso es lo que no estamos entendiendo con respecto a trasladar el debate de la seguridad a una normativa. No, que el tabaco también es legal y cumple una normativa. Y no le daríamos tabaco a ningún niño. No, ni a partir de los 18 años todo el mundo Ni se puede poner a fumar. O sea, están los límites establecidos por el mercado. ¿Para qué? Sobre todo porque, vamos a ver, para una respuesta directa a una pregunta directa. ¿Qué porcentaje, Sergi, del documento de la normativa, me da igual que sea la R44 que la UN-129, estrictamente se ciña al comportamiento de la silla en el ensayo? ¿Qué porcentaje de todo lo que pone ahí? Bueno, es difícil más o decirlo, menos. pero... A ojo, como hacían los biomecánicos. Pero lo que es la definición de los criterios de homologación, estamos hablando de 2 párrafos, 3 párrafos. 2 párrafos de 170, 180... Otra cosa, después hay todos los criterios de ensayo de componentes, de definición de los protocolos de ensayo, de definición del protocolo de homologaciones. Claro, es que una homologación es una apuesta en común de países y técnicos para que todos cumplan las mismas reglas del juego y las sillas se comporten en todos los sitios igual. Pero al consumidor se le está trasladando que eso es solo un compendio de requisitos estrictamente de seguridad de los dispositivos. Bueno, pues no. Son las reglas del juego, es el protocolo. Sí, lo que hace la normativa. Lo que pasa es que confunde muchísimo a los padres. Porque no, si padres estás que todo dicen, el día, la ISAI, claro que le confundes. No, dicen está homologado. Bueno, si está homologado, como hemos dicho, como homologado no era sinónimo de seguro, pero un padre no tiene por qué tener tanta información. Jesús, tú que estás continuamente con los padres mano a mano, cuando les explicas que el riesgo también cuando un niño va a favor de la marcha es la decapitación interna, ¿cómo se lo explicas? Bueno, en el sentido de lo que hemos estado hablando aquí, tenemos que tener claro que en caso de una colisión frontal, que
como he dicho, es el accidente peor, el peor escenario que te puedes encontrar. Si el niño va de espaldas a la marcha, va a ser su cuerpo el que se vaya hacia el respaldo de la silla y la silla el que absorbe el golpe. En caso de ir a favor de la marcha con un arnés de 5 puntos, que eso es algo que siempre digo en las charlas, ninguno de nosotros tiene en su coche un arnés de 5 puntos. Solamente usan arneses de 5 puntos los pilotos de competición. O de 6, o de 8, o de 7. Sí, como Fernando Alonso, que estábamos hablando. Y a Fernando Alonso, pues entre el casco, el mono, lleva el famoso Y Haas. un bebé ni lleva el casco, ni lleva el Haas, ni lleva el mono, ni tiene el cuerpo como En ese Fernando sentido, cuando haces alusión a esa comparación, los padres lo suelen ver muy claro, ¿vale? El que el niño que si va a favor de la marcha con el arnés va a salir su cabecita disparada, una cabecita que pesa en relación a su cuerpo bastante y que lo sostiene es un cuello sin muscular, sin definir en ese sentido. Yo te digo que de las charlas la gente cuando ven los vídeos que solemos poner en ese sentido de los accidentes quedan bastante concienciados. Es más, te quedas mirándolos a ellos y se miran como diciendo, ¡buah, mi madre! Claro. Es que en el ejemplo que yo... Entonces, ¿cómo resuelve eso la normativa? O sea, es muy evidente que si yo retengo un cuerpo y movilizo el torso y tengo una aceleración hacia adelante y la cabeza sale proyectada, la parte que más va a sufrir es el cuello, es como bastante evidente. ¿Cómo resuelve eso una normativa? Pues mira para otro lado. Es decir, no mide el cuello. Entonces, ¿por qué una cosa que no mide algo tan fundamental se le está vendiendo al padre como una seguridad a mayores? ¿Tengo yo algo en contra con respecto a que eso no lo mida una normativa? No, porque sé que una normativa está regulando un sistema que tiene que ser accesible para toda la población, sea cual sea su renta per cápita, y que, por tanto, nadie que no tenga trabajo no debe de poder... una norma, o sea, ser pobre no te exime de cumplir la ley, ¿vale? Sí, o sea, igual que el desconocimiento del delito no te exime. Claro, que los sistemas tienen que ser justitos, pero un padre que va a un sitio a comprar una silla y no la compra de otra manera, a informarse, no se puede encontrar una réplica enfrente a un vendedor que le está haciendo una disertación sobre una normativa que de por sí es bajita. Yo lo he visto, en grandes almacenes. Tendremos que hablar de otro tipo de cosas. Entonces, las sillas a contramarchas es ese otro tipo de cosa en niños pequeñitos, y luego están los que no pueden ir ya a contramarcha, que creo que también hay que mencionarlo, que van en elevadores con o sin respaldo, con el cinturón de seguridad de 3 puntos, es decir, llega un momento en el que al niño no le puedes llevar de espaldas y tienes que saber cómo llevarle. Por donde no pasamos, por lo menos en Suecia, es por la retención del torso absoluta, llámese con un arnés o llámese con un escudo. Eso es por donde no pasamos desde el modelo sueco, es lo único. ¿Vale? ¿Cuántos años lleva existiendo el modelo sueco de seguridad vial infantil? No es una moda. No, no es una moda, desde 1967. ¿Y si ahora es lo mismo que está sucediendo en Suecia? En Suecia no vas a ver nunca un niño menor de 4 años yendo de frente. Si la ley dijese que ahora todos los niños deberían ir hasta los 4 años como mínimo a contramarcha, ¿qué sucedería? ¿Las cifras variarían de las normativas? ¿Cómo sería? ¿Qué mejoraría? A ver, los datos de accidentología que tenemos a día de hoy, por ejemplo 2015, que probablemente son los más actualizados, sí que es cierto, creo que hay 25 niños fallecidos y 380 niños con lesiones graves. De esos 25 niños fallecidos tenemos alrededor del 30% que no llevan ningún tipo de sistema de retención, ¿no? Por lo tanto, eso no lo solucionaría mirar hacia atrás. No, eso es educar a los padres. Eso es una cuestión una de parte educación importante, que es la educación. Respecto al resto de niños, yo creo que el hecho de en este momento implementar la medida de que los niños vayan hacia atrás mirando hasta los 4 años, lo que mejoraría sería, por un lado, probablemente la mortalidad, pero seguro los daños graves. Bajaría el nivel de daños graves. Hablas de datos de Fran, 2015. tenía un comentario. Sí, por supuesto. Sí, ahí totalmente de acuerdo con lo que dice Sergi, y quizás me separo un poco del tema, pero lamentablemente en nuestro país, y aunque yo creo que en los últimos años podemos estar orgullosos de muchas cosas conseguidas, es muy difícil saber exactamente qué lesiones se producen en los accidentes. Bueno, Jesús, tú trabajas en atestados y te enfrentas día a día con esto, pero una vez determinado si por supuesto, si hay un fallecido, está claro, pero herido leve, herido grave,
Hasta hace unos pocos años había una forma de clasificarlos, hace relativamente poco ya interviene si hay un ingreso hospitalario o no, que tiene mucha más relación con lo que puede pasar, pero ahí nos quedamos ya sin información, es decir, si hay cualquier lesión cervical en un niño, etcétera, no lo sabemos. No lo sabemos. Podemos contar los muertos, podemos contar los heridos graves sabiendo que son niños que han tenido ingreso hospitalario, pero no sabemos qué lesiones están teniendo esos niños. Supongo que será muy difícil, pero si se pudiera conocer esa información en nuestro país, que yo creo que es una información que tiene un valor de oro, y en el sistema sueco se conoce, sería fundamental. Hablaste, sí. En ese sentido que dice Francisco, yo hace unos años envié una nota a DGT para que en el aplicativo Arena, que es donde se graban todos los datos del accidente, donde se pone el niño herido, lo único que pone es ¿hace uso de sistema, sí o no? Y yo pedí ¿hace uso de sistema, sí o no? ¿Va a contramarcha o va a favor? Hoy no, pero dentro de 10 años extraer esa información puede ser valiosísima. Correcto. ¿Y te escucharon? A día de hoy sigue el aplicativo igual. Pero Porque, claro, la DGT, que afortunadamente hace poco ha hecho un anuncio y ha recomendado, y nos ayuda a todos los padres, también ha recomendado viajar a contramarcha mínimo hasta los 4 años, creo que debería implicarse, desde mi opinión personal, por supuesto, y creo que como madre, para favorecer esa información, igual que favorece la información de que un niño tiene que ir sentado en la silla siempre, no llevarle sin nada, también educar a los padres y fomentar que vayan los niños siempre a contramarcha mínimo hasta los 4 años. Pero hablabas del estudio de 2015 en España y, Cristina, en Noruega, ¿qué sucedió? El mismo estudio... Ningún niño de menos de 12 años falleció en Noruega en el año 2015. ¿Y en España? En España 25. Que está muy bien con respecto a España hace 20 años, ¿verdad? Sí, claro, lo que vemos, por ejemplo, las estadísticas que tenemos, por ejemplo, desde 1990 hasta 2015, la reducción de mortalidad y de lesiones graves es de alrededor del 90%. O sea, que vamos a dar un dato positivo, ¿no? Sí. Estamos mejorando y estamos educándonos estamos mejorando, todos. por supuesto. Por supuesto, la cuestión es cuántos de esos niños que han fallecido o han resultado heridos graves en una cuantía, afortunadamente, y gracias al trabajo de autoridades y de expertos que están en esto todos los días, cuántos de esos niños hubieran estado ilesos si hubieran ido en una silla contramarcha. Bueno, eso no lo sabremos. Eso no lo que sí que Lo sabremos hasta que ocurra lo que Jesús sugería. Lo que sí se sabe en Suecia. Lo que sí que estamos viendo por las estadísticas es que estamos entrando en un nivel de no mejora. O sea, los datos están entrando en un escalado de un año tenemos más, un año tenemos menos, pero que no estamos haciendo reducciones. En los últimos años no hay unas reducciones drásticas, ¿no? Entonces, creo que es un buen momento para actuar respecto a lo que comentábamos. Es decir, de esta manera no conseguimos bajar más los heridos graves, no conseguimos bajar más la mortalidad. Igual si probamos otra cosa así. Y probar otra cosa como la sería ley. Llevar a los niños mirando hacia atrás hasta los 4 años como mínimo. Otra cosa como la ley, acompañada de una campaña muy importante de información y formación a sanitarios, a puntos de venta especializados, y aquí tengo que hablar en calidad de punto de venta especializado. Creo que uno de los errores que estamos pagando ahora mismo en España es que se ha impuesto una ley de utilización de sistemas de retención infantil, pero no se nos ha enseñado a manejar esa herramienta, ni a los padres se les ha enseñado a comprar, ni a los vendedores. Y yo he estado ahí porque mi tienda nació en 2003 y la ley se impuso en 2006, para niños de hasta 1,35 m, ¿vale? Yo he estado en ese cambio y a mí no me ha venido nadie a decir, Cristina, te tenemos que dar un curso de capacitación para vender un dispositivo de retención y tienes que tener todo esto en cuenta. Ni me lo han dado como vendedora, ni me lo han dado como madre que di a luz 20 días antes de abrir mi tienda. Entonces, lo que no se puede hacer es imponer una ley de uso de sistemas de retención y no aumentar la percepción del riesgo del consumidor mediante la información veraz sobre lo que puede pasar en un coche que acompaña esa ley. Por eso ahora quizá estemos estancados y el debate de la seguridad sea a favor o en contra. A mí yo prefiero poner el debate de la seguridad a favor o en contra y haber ya superado el con silla o sin silla. No, a favor o en contra, fenomenal. Estamos evolucionando y estamos educándonos, pero
El siguiente paso es siempre en contra, hasta menos de 4 años, hasta los 4 años mínimo. Por favor, Jesús, ¿querías hablar? Sí, lo que hemos comentado de hacer obligatorio el uso de sillas hasta los 4 años a contramarcha, bien es cierto que en la última reforma del Reglamento General, el primer borrador que salió ya se planteaba el ir ¿Y qué pasó? Yo pregunto a los políticos desde aquí, a las autoridades, por favor, no tienen ustedes hijos, no tienen nietos o bebés, ¿por qué no lo hacen obligatorio? Bueno. Espero que me respondan en algún momento, por favor. No salió obligatorio. Yo creo que en ese sentido, en este país, perdimos una oportunidad no hacerlo. O sea, si el reglamento entró en vigor el 1 de octubre del 2015, que fue cuando entró la reforma, pues haber dicho, mira, a partir del 1 de enero del 2020, entra. Yo creo que se perdió una oportunidad muy importante ahí. ¿Que se hace obligatorio va a mejorar las cifras? Yo te digo que sí. En España trabajamos así. Por desgracia, todavía hay mucho miedo a la multa. El carné por puntos tras una mejora en relación a la seguridad vial, una mejora que los 2 últimos años la hemos perdido. Hemos vuelto a no respetar la carretera hay que respetarla, porque la carretera, en el sentido de que no respeta ni al que lleva un Audi ni al que lleva un Panda. La carretera, el accidente lo tiene todo el mundo. En ese sentido, hacer obligatorio el uso de sillas hasta los 4 años sería una gran idea. Lo que dice Cristina, pero eso tiene que ir acompañado de algo más. Claro, de un convencimiento. Tú tienes que formar a los policías, tienes que formar a los sanitarios, tienes que formar a los vendedores, tú tienes que formar al conjunto entero. No puedo decir, a partir de tal fecha, esto. Y las personas que están obligadas, digamos, a hacer llevar esa ley en la carretera no tengan formación, a los sanitarios que van a recibir a las madres en estos cursos de preparación al parto no sepan nada, y a los vendedores un mínimo de formación, porque hay vendedores que están ahí pues porque Dios lo puso. En el sentido, no, yo te lo digo, yo te voy a hablar de mi caso. Yo vivo al lado de un gran almacén en Las Palmas de Gran Canaria, y yo fui con mi mujer a comprar la silla, y yo me acuerdo que llegué al chico, a Poricultura, le dije, quiero una silla a contramarcha de 0 a 18 kilos con plus T. La cara del chico fue esta, y me empezó a decir que eso no existía. Bueno, sí existe, pero eso solo se da en los países nórdicos, porque los niños allí son diferentes. Digo, mira, diferentes, ¿por qué? Porque tienen 6 brazos o tal. En el sentido, yo me fui de allí, de aquel comercio, y me fui a otro, y me encontré el 90% de la misma explicación. Yo hace 5 años me tuve que ir de la isla de Gran Canaria para adquirir el sistema que yo quería para mi hijo. Hoy en día se puede encontrar, pero ya prácticamente toda España encontramos los sistemas. Eso es lo que quiero, que si hacemos obligatorio el uso hasta los 4 años, tiene que llevar aparejado que todas las personas que estamos alrededor de eso tengamos una mínima formación. Has hablado del plus test y, bueno, creo que los espectadores deberían entender en qué consiste. ¿Nos lo puedes explicar en un segundo? Con las manos. Con las manos, explícalo con las manos, Cristina. El plus test es una prueba que se realiza en Suecia, que está fundamentada en la normativa de homologación que impusieron ellos en 1975, donde obtuvieron una serie de valores que en ningún caso podrían ser superados por sillas a favor de la marcha, y ellos dijeron que cualquier silla que superase ese valor no se podría vender en Suecia. ¿Por qué lo hicieron así? Porque en Europa tenían otro criterio distinto. Entonces, hasta el año 2008 esto se mantuvo en Suecia de esta manera, y a partir del año 2008 esa normativa se hizo una modificación y se trasladó a otro tipo de prueba que hoy conocemos como plus test. ¿En qué consiste? En un impacto mucho más fuerte. Digamos que, para que nos entendamos, es como si un impacto de normativa es a 50 km por hora contra una pared de pladur, ¿vale? Lo que hace ADAC en su laboratorio es un impacto a 64 km por hora contra una pared de ladrillo. Y lo que hace Suecia es un impacto a 50 km por hora contra un muro de hormigón de 2 metros. Entonces, es mucho más brusca la aceleración que experimenta la silla en el plus test que en cualquiera de los otros 2 escenarios. Y en ese escenario solo miden una cosa, que es justo lo que no miden los demás, que es el cuello. Entonces, estamos hablando de un sistema con unos valores de cuello que en las edades más bajas son medidos y tienen un límite marcado, que será teórico,
como el resto. Pero lo cierto es que es el más bajo del que tenían constancia y no lo superan, y sobre todo una resistencia de toda la estructura de la silla que exige que sea mucho más resistente, lógicamente, porque el impacto es mucho más duro. Francisco. Por el tema del límite, Por eso. obviamente cuanto más baja sea la fuerza, mejor. ¿Vale? Pero establecer unos criterios de blanco-negro en función de límites que no sabemos cómo se hace en la normativa, yo creo que, asumiendo que es una ley de mínimos, me gustaría que saliésemos de aquí con el convencimiento de que es mejorable, ¿no? Y de que tenemos que mejorarlo, porque no es un aparato de tele nuevo que me compro en casa, sino que es donde vamos a poner a nuestros hijos, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto la muerte de un solo niño es aceptable, ¿no? ¿O es negociable? Yo creo que ninguno. Cuando hablas un tanto por ciento de lesión, bueno, es que debería ser 0, ¿no? Debería ser 0. La tendencia, como hablaba Cristina en todos los programas nuestros de Bebés en Marcha, intentar llegar a la lesión 0, ¿verdad? Claro, es lo que yo decía en uno de los vídeos. Si tú pones el límite en el sobresaliente, pues habrá gente que se quede en el notable o en el bien. Si lo pones en el suficiente, vas a tener suspensos con seguridad. Entonces, la labor de todo el aparato, y cuando hablo de aparato no hablo solo de una pobre DGT que parece que se le está aquí cayendo todo. No, hay muchos profesionales aquí, entre los que están los fabricantes, donde yo me incluyo, porque también soy fabricante, soy distribuidora, soy tienda, o sea, estoy en todos los escalones. Esa labor de implicación por parte de la sociedad que acompañe y que arrope a nuestras autoridades a la hora de tomar una decisión como la de poner una silla de espaldas es fundamental. Y yo pienso que si España le demostrase a nuestra DGT que somos capaces de hacer lo mismo que Suecia, no creo que la DGT tuviera ningún problema, o la DGT o el Ministerio del Interior o el ministerio encargado de hacer este tipo de modificaciones. No sé si es el de Industria, no sé si es no era ni una, ¿eh? No. Mira que he mencionado, no, bueno, pues el de Fomento. Pues Fomento, yo creo que no tendría ningún problema en decir... No, DGT bueno, es interior, DGT es interior, pero vehículos y homologaciones es industria, sí. E infraestructura es Fomento, que es, claro, ya saliéndonos del tema, bueno, pero es una locura. Es una locura. Con esta locura vamos a seguir, porque nuestros niños no solo viajan en nuestros coches. Cuando van al colegio, empiezan en la guardería, van también en autobuses. ¿Qué dice la normativa sobre cómo se coloca un niño en un autobús? Algo que nos preocupa a todos los padres, especialmente si van a empezar los niños en el colegio ahora. A ver, ¿quién quiere hablar del tema? La normativa a día de hoy muy laxa. Ten en cuenta que nos habla de que los niños los menores de 3 años, o sea, los mayores de 3 años hasta 18 años deberán circular en un sistema de retención infantil adaptado a su talla y peso. Un sistema de retención adaptado también al asiento de la guagua. Voy a decir guagua porque no me sale bus. Es que viene de Canarias, acabas de llegar de Canarias, lleva 6 horas aquí. Adaptado al asiento de la guagua, ¿vale? Que es un asiento totalmente diferente al asiento de un vehículo. Dice el reglamento que en ausencia de ese sistema de retención se hará uso del cinturón de seguridad, siempre que exista. Encontramos hoy en día muchísimas guaguas sin cinturón de seguridad, muchísimo transporte escolar a día de hoy que estamos llevando a los niños sin cinturones. Guaguas que tienen el cinturón de 2 puntos, que tampoco... ¿Y sería suficiente con un cinturón de 2 puntos? ¿Suficiente para qué? ¿Para que el niño vaya seguro? No. Claro, Lo entonces... han dicho toda la vez. A la vez, ¿eh? ¿Por qué? Vamos a dar una explicación No. para que los padres, cuando van al colegio y sus hijos van de excursión, sí, tiene cinturón de 2 puntos. ¿Qué tienen que decirle al colegio? ¿Por qué es peligroso? ¿Por qué es peligroso? Bueno, yo lo que tenía que decir al colegio no lo sé. Vamos allá. Yo lo que os explico es lo que pasa. Ahí no me invento, ¿no? Yo ahí, Con el colegio hemos lo que yo tomado. os explico, por qué no es suficientemente seguro un cinturón de 2 puntos. O sea, lo que intentamos proteger cuando fijamos a un niño en un autobús son 2 partes. O sea, por un lado, evitar el submarining, o sea, eso implica la presión excesiva del cinturón en partes blandas del abdomen, en esta parte. Eso por un lado, y segundo lado, segunda parte, cuando hablamos de cinturón de 3 puntos, que el cinturón no pase cerca del cuello, que eso es la parte sensible. Con lo cual, ni un cinturón de 2 puntos, ni un cinturón de 3 puntos en un niño pequeño cumplen con esa prescripción. En ambos casos aparecen submarining, aparecen intrusiones abdominales. ¿Podemos explicar qué quiere decir el submarino? El submarino básicamente el efecto submarino, ¿no? Pero para que las personas que nos están viendo creo que deben entenderlo de una manera más sencilla, por favor. Sí, no, es muy sencillo. Es un efecto que lo que hace es que la parte ventral del cinturón tiende a
subirse y cuando recibe la carga tiende a subirse y en lugar de estar en el sitio que toca, que es en la pelvis, empieza a presionar partes blandas del niño, como estómago, todo lo que es el abdomen, y eso evidentemente delante de un choque lo que le provoca son lesiones internas importantes. Con lo cual, como un cinturón de 2 puntos en un autobús está diseñado para un adulto y para la pelvis de un adulto y un 3 puntos, dime. Y yo el otro día monté un número tratando de ponerme un cinturón tremendo, ¿eh? O sea que con... Sí. Sí, porque pues, me quedaba media pierna. Claro. Entonces, como está diseñado para un adulto, es evidente que esas dimensiones no son adecuadas para las dimensiones de niño. Entonces estamos poniendo en riesgo a nuestros hijos cuando van de excursión o van todos los días al colegio. Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y qué Ana. habría que hacer? ¿De qué manera deberían de viajar nuestros niños en un autobús? Desde mi punto de vista, yo creo que la manera correcta es que las butacas de los autobuses lleven un cinturón de 3 puntos y utilicemos un alzador homologado por el Reglamento 44. Y estén a contramarcha. No. Yo creo que el tema de la contramarcha en un autobús... pero cuando, Sí, hasta los 3 años o 4, sí. Cuando un niño cuando va a una guardería o va a la excursión en infantil con 3 o 4 años, con muchas madres Claro. que yo he leído en grupos de Facebook, yo creo que Ana también hemos estado y lo hemos visto, yo no le voy a llevar a mi hijo, sé que se va a quedar sin excursión, pero es que si va a ir mirando del frente y con un cinturón de 2 puntos... Ya, lo que pasa es que hay que diferenciar entre... Claro, el transporte escolar en general empieza a los 3 años, 3-4 años. Lo que es la definición de transporte escolar. Antes no es transporte escolar, de acuerdo con el Real Decreto 443/2001. Entonces, ¿te ha gustado? Sí, ha quedado perfecto lo del Real Decreto, pero seguimos, No, por favor. Entonces, es el que define el transporte escolar en España. Entonces, claro, a partir de 4 años, o de 3 años, sería adecuado ya colocar a un niño con un cojín de elevación, con un booster, un cinturón de 3 puntos. Y tenemos que tener en cuenta una cosa, no es lo mismo un accidente, la deceleración que recibe un autobús en caso de un accidente, en caso de un choque, que la que recibe un turismo. Un turismo puede estar recibiendo por normativa sobre 20 Gs, pero en la realidad sobre unos 36, 38, 40 Gs, que al final es parecido a la prueba de Euro NCAP. Y un autobús, los máximos deceleraciones que se han visto en accidente real, en estudios reales, son 15 Gs, pero lo habitual es estar entre 8 y 12 Gs, con lo cual estamos hablando de... Vamos, hablamos de las Gs y, bueno, Ana, por favor, cuéntanos. No, es una cuestión de la masa, el autobús es muy grande Exactamente. y entonces la energía que recibe del impacto la está distribuyendo en mucho más masa, entonces no tienen nada que ver lo que es un automóvil con un autobús. Entonces, podemos estar tranquilos los padres para niños a partir de 4 años, hemos dicho, si van con el booster, o sea, el alzador con respaldo. Mi opinión es que deberían ir, no sé el resto de... mi opinión es que deberían ir con cinturón de 3 puntos y booster. Eso garantizaría la seguridad de los Booster niños. es el elevador sin bueno, sí, respaldo, es que... tan demonizado en este país porque resulta que es que parece que se va a autodestruir en 3, 2, 1 y, en fin, o sea, es una cosa que le tienen ahí porque no tiene el respaldo. Bueno, pues para un autobús, por ejemplo, sería la herramienta perfecta transportable para un niño y que se pudiera poner en un cinturón de 3 puntos de hecho, anclaje. por ejemplo, en Singapur, que no es el país que tenemos como paradigma de seguridad, el transporte escolar, todos los niños van con cinturón de 3 puntos y booster. Bueno, por eso dicen que es la Suecia de Asia. No sé. Y en tanto en cuanto tú a un autobús le dotas con un cinturón de 3 puntos de anclaje, si hay niños de menos de 4 o 3 años que tengan que viajar, los padres deberían poder tener acceso a ese autobús e instalar una silla a contramarcha. Claro. ¿Por qué? Porque el problema que nos encontramos a mayores con sillas a contramarcha, por ejemplo, en una butaca de autobús de 2 puntos de anclaje, es que no se puede anclar. Entonces, no podemos llevarles con un sistema de ninguna de las maneras. Y ahí está hablándonos el reglamento de circulación de llevar a un niño en un sistema de retención adecuado a su talla y edad. ¿Quiere esto decir que un niño de 5 años con un cinturón de 2 puntos de anclaje va seguro porque ese cinturón de 2 puntos de anclaje es adecuado a su talla y edad, Sergi? Y digo Sergi porque es experto en homologaciones de butacas de autobuses. Aquí. No, o sea, yo creo que el problema del artículo 117 del Reglamento General de Circulación, que es el que define todo esto, es que no está desarrollado.
O sea, se queda en decir que debemos, o sea, que los niños pueden ir con cinturón de 2 puntos siempre que sea adecuado a su talla y edad, pero no desarrolla lo que es adecuado a su talla y edad y lo deja a la libertad de la Guardia Civil o del padre, del colegio, de no se sabe bien quién. Entonces, del acompañante, del adulto acompañante que va con los niños de excursión. Pero en ese sentido, digamos que hoy en día las familias que se han concienciado en llevar a sus hijos de manera segura, que para ellos han investigado, han buscado información para llevar a sus niños seguros, de espaldas a la marcha en el coche, están buscando la manera de llevar a los niños seguros en las guaguas. Y nos estamos encontrando que, en mi caso, yo tengo que hablar de mi caso, yo llevo a mi hijo a las excursiones, lo llevo yo, lo llevo a la madre, lo llevo a los abuelos, porque yo no llevo a mi hijo en el bus que contrata el colegio. Porque hay días que aparece un bus sin cinturones, hay un día que aparece un bus con cinturones de 2 puntos. En ese sentido, yo no voy a subir a mi hijo ahí. Y si yo me he investigado, me he concienciado, he buscado las fuentes para llevar a mi niño seguro en el vehículo mío particular, ¿cómo voy a permitir llevar a mi hijo en la guagua de una manera no segura? Yo creo que, Jesús, nos quedamos con tu pregunta, porque creo que es la que nos hacemos todos los padres, que una vez tenemos la información, ¿cómo vamos a poner en riesgo a nuestro hijo? Y no sé si queréis, estamos terminando, ya vamos muy justo desde tiempo, ¿queréis decir algo más? Tenemos 2 minutitos muy rápido. Bueno, yo creo que ya... Una frase titular por cada uno, ¿no? Claro. Un titular, pero muy rápido, muy por favor. rapidito. Bueno, pero que empiece Cristina. Pero para que Cristina no. porque Cristina... Doña Titulares, Cristina es la mejor dando titulares. Sí. Si hay un porqué, siempre hay un cómo. Si Suecia puede, España puede. En el coche a contramarcha hasta los 4 años y después con cinturón de 3 puntos y booster. Y en el autobús, señores papás españoles, están ustedes en vuestro derecho o en su derecho de exigir al colegio que proporcionen la herramienta necesaria para circular con sus hijos a diario en el vehículo, en el autobús que contraten. Si ustedes insisten, no tendrán más narices que proporcionarles un autobús con un cinturón de 3 puntos y resolvemos las 2 cosas. Pues yo creo que ha quedado muy claro, gracias a toda la mesa, esta mesa, como he dicho yo, de miuras de la seguridad. Y vamos a recordar lo que decía Walt Disney, que si todos tenemos el coraje para perseguir un sueño, se puede lograr. Y yo creo que esta mesa tiene el sueño de que todos los niños viajen hasta los 4 años como mínimo a contramarcha. El mío también es así. Les veo mañana aquí en Déjate Historias Televisión. Gracias.